Un placer volver a estar por acá y bueno, como les comentábamos ayer, el día de hoy continuamos con este ciclo de lives que tienen por finalidad pues darle un enfoque diferente a la salud mental, un enfoque que salga de los contextos del consultorio. El día de hoy vamos a estar conversando con Virginia de la organización Contarse y con Víctor Coronado, que bueno, es psicólogo de nuestra casa, hablando un poco sobre este tema del estigma de la locura. Toda la serie de paradigmas que vienen detrás de la enfermedad mental y bueno, cómo podemos abordar eso con el fin de resquebrajar un poco esa ficción que tenemos sobre lo que es normal, sobre la normalidad y permitir de esa manera que quizás aquellos que no encajan o no se agrupan dentro de moldes o parámetros específicos puedan aún así funcionar de manera productiva dentro de nuestra sociedad. Entonces comenzamos con... Y bueno, aquí tenemos a Víctor. Hello. Hola, ¿qué tal? Déjame alejar esto un poco más. Bueno, parece que Víctor está teniendo problemas de conexión. Ok, aquí tenemos a Virginia. Hola Virginia, Hola, un placer. ¿qué tal? Bueno, como chévere, todo chévere. Como estaba comentando por acá, bueno, el día de hoy pues estaremos conversando un poco sobre todo este tema del estigma de lo que es la enfermedad mental o la locura, ¿no? Lo que conocemos como locura. Mientras recuperamos un poco la conexión con Virginia, que parece que está como caída, no sé si Víctor nos comenta, un poco te presenta, ya tú eres de la casa, Claro. la presentación es Sí, rápida. bueno, igual siempre es como súper chévere tener la oportunidad de conversar y más el día de hoy que me emociona mucho participar en el live contando con la participación de Virginia para así conocer un poco también y compartir experiencias en otras latitudes del mundo sobre este mismo tema, ¿no? Bueno, mi nombre es Víctor, soy psicólogo de Maracaibo, Estado Zulia, y bueno, soy miembro de Rehabilitarte ya desde su fundación y bueno, siempre es un honor como que estos espacios y participar. Claro que sí. Y bueno, Virginia, ¿nos presentas tú también? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, con Contarse, también es un privilegio contar con estos espacios donde podemos pensar con otros las prácticas en salud mental. Así que, bueno, nada, soy psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, hice mi residencia en el Hospital Borda, un hospital monovalente de aquí de la Argentina. Y soy miembro también de Contarse, junto con otras 3 colegas y amigas, eh, que son Eugenia Müller, Camila Todd y Florencia Casano. Así que hoy voy a estar yo en representación de todo el equipo. Ok. Bueno, Virginia, no sé si a lo mejor para los que no conocen la labor de Contarse, ¿nos comentas un poco? Bueno, Contarse surge como efecto del tránsito recorrido en lo que fue nuestra práctica clínica en el hospital. Eh, Nos conocimos en lo que fue la residencia en psicología clínica. Eh, y bueno, compartimos diferentes formas de pensar y de hacer con respecto al padecimiento y además de tener una relación de amistad que nos une, que fue lo que hizo que quisamos, digamos, apostar a este deseo de hacer algo más allá de los muros del hospital, que nos invite a pensar la práctica más en sentido amplio de la salud mental. Y bueno, nos parecía que la información muchas veces acerca del padecimiento mental queda como en el intersticio de los hospitales o en lo que llamamos como los nichos más académicos
y la verdad que es muy poco lo que circula en relación a la salud mental en los entornos sociales. O lo que circula está cargado de prejuicios o de desinformación que, bueno, que contribuyen a este tema por el cual me han invitado a hablar hoy, ¿no? Al estigma en la salud mental. Y bueno, Contarse es una apuesta a contar algo de esto, algo de lo que es este campo tan complejo, heterogéneo y diverso, que es la salud mental, para que, bueno, contribuir a la desestigmatización, a contribuir a llevar información, a que algunos mitos o prejuicios comiencen a caer. Y bueno, y Contarse también tiene este otro doble sentido, por eso es contarse, porque también apostamos que una dirección, digamos, que vaya en busca de todo esto que mencioné anteriormente, tiene que necesariamente conllevar una inclusión de uno dentro de ese proceso, ¿no? Contarse también es incluirse, es reconocerse también en un padecer en el cual estamos incluidos todos, ¿no? Y me parece, nada, bueno, ahora conversando con Víctor alguna de estas ideas, poder profundizar un poco más, ¿no? Pero me parece que una de las bases grandes del estigma y del prejuicio tienen que ver con esta dicotomía hoy presente desde hace siglos en la historia, con sus avances, pero que sigue habiendo algunas esquirlas entre lo que es la locura y el no loco, el loco y el no loco, la salud y la enfermedad, y que es necesario revisar algo de eso para poder empezar a hablar de campañas digamos, que tengan que ver con la sensibilización social o que vayan en contra del estigma. No es sin eso que un camino es posible en esa dirección, ¿no? Algo que parece, digamos, que una posición de antaño, ¿no? De los paradigmas de la historia de la psiquiatría, con el alienismo mental, es algo que si bien hemos dado unos cuantos pasos en otra dirección, sigue persistiendo hoy, ¿no? Uno lo ve socialmente, incluso al interior de las profesiones también, uno puede ahí también pesquisar muchos prejuicios. Entonces, bueno, nada, cuando uno habla del terreno quizás de la medicina, es más fácil deslindar la salud de la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de lo mental, es difícil hablar de salud en lo mental, ¿no? Correcto. Bueno, y aquí lo dejo a Víctor, a ver si comparte algo de esto conmigo. Sí, no, te estoy escuchando y me parece como súper increíble lo que estás diciendo, porque tiene mucho que ver con la labor que llevamos en Rehabilitarte. O sea, básicamente compartimos muchas cosas en ese sentido, Sí. Incluso desde su origen, ¿no? Porque dices que surge un poco de la práctica clínica en el hospital de Borda, allá en Buenos Aires, y nosotros surgimos acá de nuestra también labor en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, dándonos un poco cuenta cómo esos, digamos, paradigmas que tú comentas, que tienen que ver mucho con un paradigma médico, positivista, por así llamarlo de cierto modo, que siempre ve al sujeto en torno al diagnóstico, en torno a alguna enfermedad, en torno a algún padecimiento, pero parece que queda borrado el tema del sujeto como tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un punto importantísimo que rescato de lo que comentas y que vamos a estar conversando en este live. Y bueno, voy a también ir poco a poco como desmenuzando este tema tan interesante. Correcto, y de hecho ya empezaste un poco como a responder la clásica pregunta que nosotros siempre hacemos en este tipo de lives, que es ¿qué es la salud mental? O sea, existe la forma de definir salud mental, la podemos definir como un moldecito donde todos tenemos que entrar o nos vamos más hacia la singularidad, ¿no? Hacia el caso por caso. Es un poco también una de las preguntas que desde Rehabilitarte nos hemos venido haciendo ya desde hace algún tiempo, y también hemos venido pues
nosotros mismos, como desde nuestra labor, deconstruyendo un poco ese concepto que tenemos así como bien marcadito en los libros y el que sale cuando buscamos salud mental en Google, nos sale el conceptito así bien bonito, que uno queda como que muy lindo todo, pero aquí falta como algo. Entonces, generalmente cuando hacemos este tipo de live le preguntamos a nuestros invitados, desde su práctica, desde su experiencia, ¿qué podría ser la salud mental? Bueno, me adelanté un poco con lo que fui diciendo. La salud mental, sí, como bien vos decís, Fabiola, sí, basta con dirigirse a la definición de salud que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como un estado de completo bienestar físico, social, mental y demás. Bueno, cuando hablamos de lo mental, sobre todo desde Contarse, que tenemos una posición donde vemos la salud mental desde el psicoanálisis, es difícil hablar de estado completo, ¿no? Bueno, Lacan ya decía, la mentalidad es un poco lo que tiene fallas, entonces se nos hace mucho más fácil hablar de terrenos donde materialmente es fácil decir, por ejemplo, no sé, uno diría, tiene placas, tiene fiebre, es anginas, ¿no? Y todos más o menos estarían de acuerdo, ¿no? Palabras más, palabras menos, estoy haciendo un forzamiento conceptual de algo que no manejo, ¿no? Pero todos los otorrinos entenderían un poco de qué se está hablando. Ahora, en la salud mental, cuando decimos psicosis, por ejemplo, al ser un campo tan complejo y heterogéneo, no hay una unidad conceptual, ¿no? Puede haber tantas definiciones de psicosis por cuantas teorías haya que abordan el padecimiento mental. Nosotros desde Contarse consideramos que todo ser humano, de por sí, por habitar el universo simbólico, ¿no? Hay cierta falla estructural con la que se encuentra que va a tener que hacer con eso, ¿no? Con lo que no hay. Y esto vale para todos, ¿no? Por supuesto que no digamos, de la misma forma, no con la misma proporción, no con las mismas aristas. Cada uno está plagado de marcas y de historias y huellas singulares que hacen que será aventura de cada quien indagar en eso, pero todos padecemos de alguna manera, ¿no? Todos padecemos de alguna manera, pero no de la misma forma. Y bueno, en eso que decía Víctor, ¿no? En la importancia de la subjetividad o de lo subjetivo de ese padecimiento. Por más que digamos esquizofrenia, y por más que una persona porte el mismo diagnóstico, incluso con el mismo nombre, incluso teniendo los mismos síntomas, ese diagnóstico no va a ser lo mismo en Pedro que Juan, ni siquiera esos mismos síntomas se van a manifestar de manera idéntica, ¿no? Siempre va a estar relacionado con la historia particular de ese sujeto. Y bueno, desde Contarse, y me parece que desde Rehabilitarte también, buscamos rescatar esa dimensión de esa singularidad, de esa subjetividad. Y bueno, y transmitir algo de esto, porque es interesante que también desde lo social empiecen a circular cuestiones de la salud mental que tengan que ver con esta vertiente, por ahí no tan conocida o no tan divulgada en las personas que no forman parte del ámbito. Correcto. Sí. Correcto. Bueno, respondiendo un poco la misma pregunta que hacía Fabi, digamos, me corresponde a mí conversar un poco sobre lo que es como una línea, digamos, de investigación y una línea ética de trabajo que tenemos en Rehabilitarte, que, digamos, fue el producto que ha surgido desde estos inicios de la organización, que es algo que nosotros llamamos como la ficción de la normalidad. Un poco, o digamos, en fundamento es lo que comentas, pero quizás la posición sobre la salud mental que hay allí es que eso no existe.
básicamente, porque, a ver, cuando uno habla como de un concepto o quiere hablar de un concepto, bien sea de enfermedad, de salud o cualquiera que quiera hablar, propone una universalidad de los conceptos. O sea, el concepto debe ser universal para que pueda ser un concepto como tal. Y si la salud mental está evocada a, o no decir salud mental igual a, pero sí decir que la atención que uno propone o que uno, digamos, comienza a querer visibilizar es la de la singularidad, entonces no puedes proponer un concepto que sea universal. Así como lo decía Virginia un poco, creo que la visión clínica que uno se da cuenta dentro de escuchar tantos padecimientos distintos entre todos, así sea desde el mismo diagnóstico, lo que te lleva es eso, te lleva es como a la experiencia particular que no se parece a ninguna otra. Entonces creo que en ese sentido yo no pudiese dar una definición general de salud mental. Correcto. Sí, bueno, un poco retomando lo que ambos dijeron, la verdad es que me resulta como bastante curioso y bastante interesante la forma en la que dos organizaciones que estaban cada una a un lado diferente del bueno, medio continente que es Latinoamérica, han acordado en un punto, ¿no? Ambos se dieron cuenta que cuando hablamos de este tipo de temáticas, cuando hablamos de la mente, no podemos encasillar, no podemos guardar todo en el mismo molde y esperar que todo vaya a funcionar perfectamente. Entonces, un poco a raíz de eso viene todo este trabajo. Con nosotros también inició con pacientes hospitalizados y fue eso, fue ese ver esa diferencia, esa singularidad en la experiencia del malestar y también en la experiencia del bienestar. Entonces, es como ir dándonos cuenta que si realmente quisiéramos tocar un tema como lo es la salud mental, por darle un nombre, tendríamos que irnos al caso a caso. Tendríamos que irnos a la persona y la persona tendría que definir qué es para ella esa sensación de bienestar. Porque quizás para mí no es lo mismo que es para ti, Virginia, o lo que es para Víctor. Entonces, de verdad me resulta muy curioso eso, cómo realmente las líneas de contenido están tan unidas, están tan similares y eso habla, ¿no? Eso habla del cambio social que se está generando y habla de cómo ya las personas se están empezando a preguntar. Ya por lo menos nos empezamos a hacer preguntas en relación a este tema y bueno, haciéndonos preguntas es el primer paso para ir deconstruyendo todas estas barreras y estos prejuicios que por tantos años se han armado en torno a este tema. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, también iba a comentar un poco sobre lo fuerte que quizás sea para algunas personas, incluso dentro de la misma área de la salud mental, decir que no, este concepto no existe, ¿no? Porque siempre me lo comentan así, no, mira, e incluso cuando vamos como ambientes académicos, siempre a uno le dicen como, mira, no digas esto porque esto es lo que te da trabajo, o mira, no digas esto porque esto es nuestra área de estudio y cómo... Pero, o sea, creo que quizás sea fuerte porque, a ver, algo que uno siempre, o al menos como humano, como ser humano, necesita siempre como un marco, una idea que esté presente allí, dando como contexto o dando contenido a eso que somos, a eso que vivimos, una explicación, ¿no? Entonces creo que cuando uno se encuentra como con conceptos que van apuntando a la deconstrucción y que al final de eso lo que queda es como, digamos, una individualidad o simplemente no queda nada de eso que se tiene construido, entonces pareciera muy fuerte y nos aferramos a eso. Pero bueno, ese es el trabajo como de la deconstrucción, ¿no? de paradigmas que dominan, que se hacen como muy importantes en la producción de algún saber, pero que al final cuando se aleja o corta esa relación sujeto-objeto, que es lo que persigue la búsqueda del conocimiento,
entonces simplemente hay que señalarla y buscar cosas que se puedan considerar como más adecuadas a la época, a los sujetos, a lo que se padece, etc. Ujú. Sí, sí, en una época que en general se lleva muy mal con el malestar, ¿no? Y con lo diferente. Es una época que, ¿no? Que el ser humano pareciera no soportar cierto malestar y enseguida lo queremos llenar con algo, entrar en una categoría, como vos decías, en una cuestión más general. Eh, bueno, justamente se trata de, bueno, ver de qué se trata en cada quien, en todo caso, ese malestar y no dar respuestas anticipadas rápidamente a lo diferente, a lo que aparece aparentemente como diferente, porque me parece que ahí está el punto, ¿no? Donde expulsar rápidamente o acallar aquello que aparece haciendo ruido, que aparece de forma diferente, no uniforme, no homogéneo. Eh, me parece que también es algo que va muy de la mano de la época, ¿no? Que es muy difícil de soportar eh, lo que no tiene nombre rápidamente, ¿no? Frente a un vacío rápidamente hay que llenarlo con un nombre, con un fármaco, uno podría decir, con lo que fuese. Y bueno, y en relación a esto que decía Víctor, de ciertas corrientes más por ahí biologicistas, eh, yo creo que también parte digamos, de ir en contra de los prejuicios que circulan en relación al padecimiento mental, no solo tiene que ver con divulgar información por ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe o que desconoce o que habla desde el desconocimiento, ¿no? Lo que hace a la sociedad. Pero también hay muchos prejuicios que circulan por parte de los profesionales, ¿no? Y ese es un ejercicio que también lo tenemos que hacer. Y esto vale para cualquier profesión, ¿no? No hablo solamente de la medicina, para nada, trabajo con psiquiatras que tienen una visión súper amplia. Hablo de cualquier tipo de reduccionismo, sea el reduccionismo biológico, el reduccionismo del psicoanálisis, el reduccionismo de cualquier otra teoría psicológica, el reduccionismo sociológico o el legal, ¿no? Muchas veces acá en Argentina se sancionó una ley en el 2010, que es la Ley Nacional de Salud Mental, bueno, que restituye un montón de derechos en las personas con padecimiento mental y ha implicado grandes avances en lo que hace a la legislación del padecimiento mental. Todavía resta mucho trabajo por hacer en la práctica, porque en la teoría las leyes son muy lindas y en la práctica a veces resulta mucho más dificultoso ejecutarlas. Pero bueno, también, ¿no? A esto me refiero, tampoco es, la salud mental no es solamente la ley, no es solamente lo social, no es solamente el cerebro, no es solamente la subjetividad, en todo caso es un campo muy complejo y diverso que necesita de políticas públicas, digamos, que necesita de la sociedad en su conjunto, no solamente de quien padece y de su círculo más cercano. Y en cuanto a los profesionales también genera este compromiso ético de establecer puntos de contacto, de establecer estrategias de acción posible, de establecer puentes entre las disciplinas, porque más allá de las diferencias que cada una pueda tener, caer en un reduccionismo que me parece que no es propio de ninguna teoría, sino que todos podemos caer en algún momento ahí, deja por lado, digamos, la clínica, que es uno, en definitiva, lo que compartimos todos es escuchar a estos pacientes, ¿no? Escuchar a las personas que tienen un padecimiento y bueno, que requiere de establecer puentes, de establecer puntos de contacto, estrategias de acción entre todas estas diferentes disciplinas, para que no haya un sesgo en todo caso, porque eso no contribuye, digamos, a la mirada clínica que uno puede tener de una persona que tiene un padecimiento mental. Claro. Sabes, me llama la atención varias cosas, y disculpa, Fabiola, es rápido. Me llama la atención algo porque aquí comenzamos como a ver cosas distintas entre las latitudes en las que estamos, ¿no?
me parece muy interesante que dentro de Argentina se haya promulgado como una especie de ley sobre el tema de salud mental, cosa que en Venezuela no ha pasado, y es como un punto siempre de exigencia que mantenemos desde Rehabilitarte, ¿no? Acá en Venezuela pareciera que la salud mental estuviese muy a un plano secundario. Ahí como incluso lo vemos en las, digamos, la inversión que hace el Estado en materia de salud. Los hospitales en salud mental son los que menos presupuesto tienen, los que menos legislaciones tienen, los que menos atención tienen incluso, a niveles, digamos, catastróficos que, bueno, no me quiero extender mucho allí porque acá la realidad es difícil, ¿no? Pero creo que eso es como algo que debemos ir apuntando todas las organizaciones que trabajamos en salud mental, como aportar a crear ciertas condiciones en materia de esta área para ir reconociendo, o sea, que reconozcan estas condiciones en materia de respeto a la singularidad, la diferencia de las prácticas, como lo estabas comentando, que debe haber una cabida a cada una de las prácticas y evitar el reduccionismo, que es lo que pasa mucho en digamos, en nuestro proyecto de la ficción de la normalidad, más que ser una directriz clínica, por así decirlo, que como muy específica en temas de intervención, es más bien como una revisión epistemológica de lo que es esos conceptos que dominan el área de la salud mental. O sea, irnos preguntando qué es la normalidad, cómo se construyó, porque también es que no hay un concepto único de lo que es la normalidad, sino que está basado como en criterios y ninguno alcanza para definir la normalidad, preguntarnos por esas fallas que hay. Entonces creo que al menos como ahí también es como que nuestro punto de partida, entender que muchos de estos conocimientos o saberes que dominan las prácticas médicas, las prácticas de intervención hospitalaria, clínica, que al menos acá en Venezuela se ve mucho que el positivismo domina mucho las áreas de conocimiento y universalmente ha sido así, o sea, el tema de que lo que se reconoce como verdadero, como válido de un conocimiento es aquello que esté verificado y comprobable. Pero ¿cómo se comprueba la subjetividad? O sea, ¿cómo podemos pasar por un proceso metodológico la subjetividad? No se puede, entonces quedamos como siempre desplazados y entonces no es como validado desde las áreas propias del conocimiento, del saber, de la formación de los profesionales, no queda como muy bien visto el tema de hablar de subjetividades. O sea, en la formación académica a uno siempre le hablan como que no, tú tienes que ser objetivo, 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 pero realmente eso es posible. O sea, es posible hablar únicamente del objeto sin que el conocimiento pase por el sujeto. Eso es como la reflexión última que lleva como el tema de la normalidad, más allá de la construcción de un saber que sea generalizable, es preguntarnos por esas cosas que se escapan. Y desde allí, desde esa práctica intrínseca de generar un saber sobre el padecimiento mental, sobre lo que es normal, sobre lo que es locura, es entender las fallas que eso tiene. Entonces creo que, o al menos es como la visión que siempre veo desde la construcción de una práctica clínica. Sí, nosotros en cuanto a eso que manifestabas, Víctor, de cómo dar cuenta de la subjetividad, es un ejercicio que hacemos a diario con Contarse, cómo poder dar cuenta de esta dimensión subjetiva del padecimiento. Una forma creo que fuimos encontrando, tenemos como 2 secciones dentro de Contarse que tienen quizás que ver con algo de esto que planteás, de cómo poder dar cuenta de esa subjetividad, ¿no? Uno es contarse en un relato, ¿no? Es una invitación a todo aquel que haya atravesado algún padecimiento mental y que quiera dar cuenta de la experiencia de cómo fue la experiencia de escribir, pensando en la escritura también con cierta función terapéutica, no en todos, sino en todos de la misma manera, o sea, todo el tiempo voy a hacer esta aclaración sobre las generalidades,
Bueno, y ahí hay, en nuestra página, bueno, pueden ver un montón de relatos subidos de personas que participan, donde ahí es un ejemplo de cómo se ve la subjetividad en el padecer, ¿no? En la experiencia de cada uno. No hay generalidades, cada uno cuenta desde su lugar esa vivencia, esa experiencia subjetiva. Y también tenemos otro nuevo que incorporamos hace poco, que se llama Te cuento lo que hago, y un poco es ir en contra de este prejuicio, ¿no? De uno que circula bastante, esta disminución de la capacidad para hacer determinadas tareas de aquel que tiene un padecimiento mental, ¿no? El año pasado en Contarse hicimos como una encuesta para el Día de la Salud Mental, preguntándole a nuestros seguidores algunos ítems como bastante comunes o frecuentes que uno se encuentra en cuanto a prejuicios. Y una era ¿no? Sí, la disminución de la capacidad de las personas que padecen si pueden realizar o no una tarea, o si habría una disminución de la capacidad. Y muchos contestaron que sí. Es algo que todavía circula, ¿no? Como que alguien que tiene un padecimiento mental no puede trabajar. O en relación también a las internaciones, y la internación es la única alternativa de tratamiento para una persona que padece, que tiene un padecimiento mental. O sea, creo que siempre se basan como en siempre son los más frecuentes tres prejuicios, ¿no? La internación como medida de intervención posible, la disminución de la capacidad, o mejor dicho, la presunción de cierta incapacidad, y la peligrosidad, ¿no? Son los tres. Y justamente sobre esos tres ítems es que la reglamentación y la legislación en Argentina ha dado un quiebre, ¿no? Propone la internación como el último recurso terapéutico para establecer, o sea, hay un montón de alternativas previas, que obviamente, como decía recién, en la práctica faltan muchos dispositivos intermedios, y como decía Víctor, el presupuesto en salud mental siempre es escaso, también aquí en Argentina, pero bueno, ha habido muchos cambios históricos en relación a esto, en relación también a la capacidad, por eso lo traigo, a la capacidad, ¿no? La ley prevé de que asume que toda persona con un padecimiento mental es capaz, digamos, se aboga por la capacidad, algo que no estaba en la reglamentación anterior. Y también cambia el concepto de peligrosidad por el concepto de riesgo, ¿no? Esto de peligrosidad, que obviamente es un concepto heredado de este positivismo del que hablaba Víctor, en nuestra legislación se cambia, ¿no? Esta peligrosidad como un atributo de aquel que padece, ahora se cambia por un estado, ¿no? Un riesgo cierto e inminente, que en un momento puede estar, pero es en el es aquí y en el ahora, no es un atributo de la personalidad como se creía antes, ¿no? Y eso también es una modificación muy importante a nivel de la ley de salud mental en la Argentina. Son como tres cambios grandes. Y también también hay un montón de cambios en torno a las internaciones, a las profesiones, digamos, quién puede determinar una internación. Ahora son dos profesionales, uno puede ser médico y otro psicólogo. Puede haber jefes de servicios de diferentes profesiones. Se incluye la interdisciplina como base de la atención, ¿no? Terapistas ocupacionales, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, ¿no? Empieza a haber, ya empieza a haber desde el 2010, ¿no? Esto es, a veces en Argentina le seguimos diciendo la nueva ley de salud mental. La nueva ley es de 2010, ¿no? Pero todo el tiempo hay un constante esfuerzo en ir ajustando cuestiones en la práctica. En torno a la implementación, a las nuevas reglamentaciones, a los nuevos actores que aparecen por la ley, en fin. Sí, de verdad, me parece maravilloso. O sea, una cosita que
en el segmento anterior, literalmente me lo robaste de la boca, Víctor. Lo quizá emocionante que es saber que se están haciendo cambios, que hay antecedentes incluso en Latinoamérica en relación a legislación sobre salud mental. O sea, acá de verdad la situación a nivel legal es muy incierta, ni siquiera hay como entes institucionales especializados en la materia, o sea, dentro de la jerarquía de Estado, pues. Pero saber que existen estos antecedentes, pues motiva un poco a aprender, motiva un poco a preguntarse y también da como esa chispa de seguir avanzando, de seguir exigiendo y de seguir mostrando que es posible. O sea, que es posible darle una mirada, bueno, como dice nuestro eslogan, ¿no? Más allá del diagnóstico, a todo este tema y que bueno, organizaciones de diferentes partes del mundo le están dando una mirada mucho más allá de ciertos criterios, una mirada mucho más allá de paradigmas, y están ofreciendo oportunidades de contarse, oportunidades de trabajar desde el arte, como lo hacen Rehabilitarte en el hospital psiquiátrico con los pacientes, y de mostrar que ellos pueden más de lo que quizás muchas veces el estigma les muestra o les enseña, ¿no? O sea, todo este tema incluso ahora de denominar la dolencia o la patología psiquiátrica como discapacidad psicosocial es como también un punto que en lo particular pues yo no estoy de acuerdo, porque o sea, trae consigo todo este tema de ir socavando esas capacidades, de ir disminuyendo ese potencial que sí existe, que sí está, porque, a ver, es una patología, es algo que les aqueja, es algo que si bien por momentos puede tener como ciertos picos o ciertos quizás puntos de crisis, es una persona la que está ahí, una persona plenamente capaz de realizar su vida, así como nosotros estamos realizando nuestra vida, ¿no? Víctor, ¿querías decir algo? Sí, ahorita estaba pensando como varias cosas de lo que conversaba Virginia sobre el tema de, digamos, la implicación, lo entendía yo, la implicación que hay desde una ley o desde lo que se conoce socialmente sobre unas actitudes frente a personas, o sea, cómo opera el estigma, ¿no? O sea, desde simplemente como esté concebido en una ley, el hecho de la peligrosidad, como lo comentaba, el hecho de que la internación es la primera alternativa, entonces eso va generando como un saber social o ciertas condiciones sociales en las personas y a partir de allí pues tienen sus actitudes de rechazo, de discriminación o por el contrario de inclusión, etcétera. Pero condicionan como las personas, o sea, es como la ley o la palabra que hay sobre ese saber, entonces comienza a condicionar. Y me parecía, o sea, quizás es una duda que no la había formulado como tal, pero ahorita escuchándote hablar, se me vino como algo a la mente, que era que si realmente los estigmas surgen como desde el desconocimiento, o si por el contrario, a su vez, surge más bien desde un saber que se crea, o sea, hay como un saber social que domina. En el caso de la locura, pues todo este tema que tiene que ver como con la incapacidad, la peligrosidad, el rechazo, que deben estar internados, etcétera. Entonces, más bien, no sé, me generó la duda del hecho de que el estigma más bien surge desde un saber, pero desde un saber que no tiene nada que ver con el sujeto. O sea, es como un saber que es escuchado, que es transmisible, pero que al fin y al cabo no necesariamente tiene que ver con eso que estás hablando. O sea, a ver, no sé si me expliqué, pero es que es algo que voy pensando actualmente, ¿no? Sí, sí, creo haberte entendido, ¿no? Esta distinción de si el estigma es efecto de la desinformación o más bien es elegir portar un saber conocido, una cosa así, o sea,
si es la desinformación o es un saber que domina, ¿no? Sí, eso. Ajá. Sí. Y creo que es algo para pensar, para investigar, es un interrogante válido, no para cerrar, para seguirlo abriendo, ¿no? Sí. Creo que hay de las dos, también es quien me parece una respuesta subjetiva también muchas veces el desconocimiento frente a lo diferente, ¿no? En cada persona, en cada quien, que a veces puede estar comandada por alguna otra cuestión que uno no sabe, ¿no? Como hablamos recién, ¿no? De la dimensión subjetiva también para el otro que ve, ¿no? Para el otro que ve lo que circula, que escucha, sobre lo que se dice, ¿no? Es interesante Sí, la pregunta que te haces, ¿no? también puede ser un poco la respuesta de quién fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Tuvimos primero la desinformación y de ahí surgió como una respuesta, una pseudo respuesta a eso que generó el estigma, o primero estuvo el estigma que generó la respuesta que ahora todos suponemos como verdad. Bueno, hay como una cuestión histórica en relación a la exclusión del loco, que uno puede buscar bibliografía, ¿no? Y dar cuenta de lo que fue, ¿no? De la historia de que el diferente sea excluido o separado. Y yo creo que siempre quedan ciertos resabios, por más que la historia avance, ¿no? Que se ve de distinta manera, de distintas formas, con otras prácticas. No necesariamente de la misma manera, pero que hay algo que por más que se avance en muchos sentidos, algunas cosas quedan, como esto que señalaba al principio, ¿no? En algún momento de la historia el loco atentaba contra las normas sociales, el control social, y había que excluirlo, pero muy bien no se sabía quién era, ¿no? Estaba mezclado en varias cuestiones del lugar de la locura. Después se la logró separar, se la llamó alienación mental, se le dio un tratamiento, ¿no? Y así en cada paradigma que podemos ubicar en la historia de la psiquiatría. Pero como decía al inicio, hay algo de eso que queda, ¿no? En esta división, en esta dicotomía que se plantea a diario o en lo cotidiano. Uno lo puede escuchar en los medios de comunicación o hablando con cualquier persona, ¿no? Esta división entre el loco y el no loco, ¿no? A la gente se les dificulta pensarse en el padecer, ¿no? Por eso contarse es una invitación a eso, ¿no? Nos hacemos esta pregunta de ¿quién puede descontarse del padecer? ¿No? Me parece que es una primera pregunta válida para hacerse, para poder pensar el estigma, ¿no? Si no es una de las bases del estigma esta dicotomía, que sigue aún presente. Quizás no de la misma forma, ¿no? Va tomando matices diferentes según los imperativos de la época, pero sin duda es que es algo que todavía está. Y me parece que cuanto menos se piense de esa manera, más contribuye a poder pensar digamos, el padecimiento como algo que nos atraviesa a todos de diferente forma, ¿no? Sí. Por acá por los comentarios hay una pregunta para ti, Virginia, ¿qué opinas sobre cerrar los hospitales psiquiátricos? Es una visión que puede ser muy debatida. A ver si nos comentas un poco sobre esto. Bueno, para ir cerrando. Es una pregunta que me parece que no tiene que tener una respuesta apresurada ni rápida. Me parece que los manicomios o lo manicomial trasciende los muros de cualquier edificio, que tiene que ver más con una ideología que con un edificio en sí. Las prácticas manicomiales no son ajenas a un montón de otros contextos que no son solo el manicomio. Por eso digo que es una ideología más bien y no el edificio en sí. Digamos, uno puede observar una práctica manicomial en un hospital general también. No hace falta irse a un manicomio, ¿no? O en una misma casa.
o en una en misma una casa misma o casa. donde sea, ¿no? Un poco sosteniendo esta lógica que decía Víctor antes, en esa, en ubicar el sufrimiento del otro en un lugar de objeto, ¿no? Para, eh, digamos, eso es una lógica de funcionamiento más que un edificio en sí. Entonces me parece que es una pregunta que se tiene que sostener en tensiones, que cuando uno cae en reduccionismos o se pone de un lado o se pone del otro, algo que comúnmente hacemos los argentinos, y el tema del cierre de los manicomios no es menor a entrar en dicotomías y en grietas, me parece importante apostar a la tensión, a las tensiones de diferentes puntos de vista, estos puntos de contacto, a estos puentes de los que hablaba antes, eh, que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque, bueno, es complejo también de contestar por acá. Tenemos algunos posteos en nuestra página en relación a esto, pero me Okay. parece que lo manicomial excede al manicomio, es una ideología. Sí. Sí, Excelente. y me parece muy interesante eso que dices porque creo y concuerdo contigo, eh, digamos, y creo que es una posición como bastante, este, hay, hay que tener como una posición bastante prudente y ver como el problema un poco más allá de los muros, como tú lo dices, de la estructura, de la institución, porque, o sea, el problema que envuelve el estigma de la locura va mucho más allá de algo clínico. O sea, es que lo interesante como de todas estas discusiones es que la implicación que tiene la locura, la normalidad y todo lo que tiene que ver con ello, no tiene nada más que ver con un tema clínico, tiene que ver con un tema desde lo social, la familia, los amigos, los círculos, las actitudes que se tienen sobre una u otra persona, conocida o desconocida. O sea, eso que tú dices, cómo lo formulas, no, cómo el manicomio trasciende pues los muros, es totalmente concuerdo con eso y creo que mi posición al respecto es que en lugar de apuntar hacia la estructura física, comencemos a apostar como a las estructuras de pensamiento que generan todo, o sea, la estructura de pensamiento que generó esa institución. Entonces Ujú. comenzar a apuntar Correcto. allí porque desde allí es lo que nos va a permitir como que tener una verdadera propuesta fuera de lo manicomial, como lo nombraba Ujú. Virginia. Ujú. Correcto. Y como decían aquí en los comentarios, de hecho, muchísimas gracias a todos los que están comentando. Eh, Hablaban por acá de eso, ¿no? O sea, es como este tema sale de los muros, toca lo político, toca lo social, toca lo cultural, porque realmente cuando hablamos de la mente, pues hablamos de un eje transversal que va de lado a lado del individuo y de su vida y de su desarrollo. Bueno, y tomando un poco este punto, ¿no? De cómo toca todas estas esferas, ya cerrando, me gustaría que quizás compartieran con los que nos ven y nos escuchan en estos momentos, a lo mejor desde su práctica, desde su experiencia, algunas formas, algunas medidas, a lo mejor algunas recomendaciones, ¿no? Para promover ese inicio, esos primeros pasos de la deconstrucción, esos primeros pasos del cambio de este paradigma que ya tanto daño ha hecho por tanto tiempo y que ya está pidiendo ser revisado y ser reajustado. Bueno, yo creo que lo primero es reconocerse eh, como parte de ese continuo que es digamos, el padecimiento, como lo mencionaba Virginia, me parece una pregunta súper inteligente, que cómo uno es posible, si es posible, descontarse del padecimiento. Y creo que reconocer la propia subjetividad y ver cuando esto difiere con quizás las cosas establecidas, y a todo el mundo nos ha pasado, o sea, no necesariamente tiene que ver con un diagnóstico, sino que simplemente el hecho de no coincidir en pensamiento con lo que tu familia te impone o es tradicionalmente establecido. Entonces reconocerse en esa diferencia es lo que comienza uno a poder ver y señalar las cosas que uno quiere ir desconstruyendo. Yo creo que
en los últimos, digamos, 30 años esto ha pasado como que, o digamos, ha tenido como un avance importante, el hecho de reconocerse fuera de los discursos sociales que existen y poder generar una nueva manera de reconocimiento sobre eso. Yo creo que es lo fundamental y es la lógica que seguimos en esta práctica de la ficción de la normalidad, señalar el modo que marca la práctica clínica, que marca al sujeto desde los diagnósticos, desde lo que es normal o no, y comenzar a señalar esas fisuras que van generando, digamos, irnos por las fisuras para poder entender los nuevos modos que pueden surgir. Y bueno, esto es como una analogía que conversábamos cuando hablábamos de la ficción, cuando lo estábamos construyendo, ¿no? Con este principio ético, era que cuando, digamos, hay un saber dominante y pasa como cuando es como el peso el propio peso de una piedra o algo si genera, cuando cae sobre algo, genera una condición, como una condición fisura, lo llamamos nosotros. Y esa condición fisura no tiene nada que ver con eso que es la totalidad de la piedra. Entonces por allí, por esas grietas, como por eso que no va, por eso que no encaja en la condición que es determinista, en este caso la normalidad, lo que se dice que es la normalidad, cómo nos debemos comportar, es lo que tenemos que ir reconociendo y señalando para poder generar nuevas invenciones. O sea, es como lo importante, reconocer esas diferencias que existen y no querer totalizarlo todo o generalizarlo todo, porque al final, digamos, siempre va a haber un intento humano de no sucumbir a eso que es general. Bueno, por mi parte me parece importante, bueno, como lo dije anteriormente, contarse, incluirse, reconocerse como parte de eso, ¿no? Si uno se coloca de un lado de la línea o del otro, me parece que esa dicotomía no conduce a ningún lado y no es certera tampoco, ¿no? Entonces, incluirse y reconocerse dentro de ese padecimiento, ¿no? Como ya dije, singular en cada caso y subjetivo, que nunca va a ser igual al del otro, ¿sí? Pero que es algo que nos habita de alguna manera a todos, ¿no? Pensar esto, lo mental como lo que tiene fallas, y estas fallas son para todos, estructurales, por el hecho de habitar el mundo simbólico. Eso por un lado. Por otro lado, seleccionar la información que circula, ¿no? Fuentes confiables, ver de qué nos nutrimos, ¿no? Y hacer un ejercicio de poner un poco en cuestionamiento lo que se escucha, ¿no? Y no apresurarse rápidamente en dar respuestas a las cosas, ¿no? Mejor abrir a interrogantes, a seguir pensando. Compartir con otros, como estamos haciendo, ¿no? Me parece que la práctica de compartir, repensar, abrir el diálogo, repreguntarse, es algo que ayuda a esto que venimos hablando, ¿no? Es algo que va en esa misma dirección. Escribir, seguir preguntándose, seguir interrogándose, compartir con otros, no solo desde las asociaciones, fundaciones, organizaciones, sino también esto vale para las mismas personas con padecimiento mental, para la sociedad, para las personas que se encargan de las políticas públicas, para los familiares de las personas. Nosotros trabajamos mucho con familiares y es increíble el efecto que tiene en las familias cuando se juntan con otras familias, el compartir con otros algo de esto ya es aliviador de por sí. Así que y fundamentalmente también entender que la salud mental, digamos, o el padecimiento mental es un asunto que no es solo del que lo padece, sino que es ni de su círculo cercano, sino que es un asunto que nos compete a todos como sociedad. Entonces, la apuesta es a sustituir un poco el excluir la diferencia por alojar la subjetividad a través de la escucha. Me encanta, de verdad, excelente, excelente todo lo que ambos nos pudieron compartir.
Y bueno, nos quedamos con esa pregunta que tú dejaste, Virginia, quién puede descontarse de todo esto que vivimos? De verdad me encantó. Y muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, a Víctor también por aceptar la invitación. Y bueno, quedamos atentos a más conversaciones como esta, a más momentos como este y a seguir abriendo ventanas para que precisamente podamos seguir contándonos nuestras historias, nuestras vivencias y además podamos seguir contándonos en número y cada vez podamos ser más los que participamos de este proceso de deconstrucción. A los que nos escucharon y nos vieron el día de hoy, de verdad, mil gracias por participar y bueno, este es el segundo live de una serie de 3 lives. Mañana vamos a estar también en vivo con psiquiatra de la Fundación, doctor Mervin Chávez, conversando un poco sobre el tema del suicidio, mitos y realidades y un poco también algunas recomendaciones sobre quizás señales de alerta que podemos, quizás no desde el ámbito clínico, más como desde el ámbito social, tomar en cuenta para prevenir este tipo de situaciones. ¿Nos recuerdan las redes sociales? Bueno, para seguirnos a nosotros tenemos Contarse, @Contarse, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, porque tenemos una de nuestras miembros del equipo trabajando para que todo eso funcione a la perfección, que es Flor, así que también tenemos canal de YouTube. Bueno, síganos por todos esos lugares y bueno, vamos a estar muy contentos de poder seguir en interacción con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, fue un placer conversar con ustedes y bueno, hasta pronto. Gracias, de verdad. Bueno, Rehabilitarte, pues nos pueden seguir, ya tienen la cuenta @Rehabilitarte por Instagram, @Rehabilitarte18 en Twitter, Facebook Fundación Rehabilitarte, y también tenemos página web www.rehabilitarte.com.be. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar y por darse este espacio, brindarse este tiempo para preguntar. Nos vemos mañana. ¿Está bien?